podemos influenciar a los demás. Hay un pasaje en Corintios que es un poco el centro de la prédica, que dice en 1 Corintios 15:33, dice: no erréis, o no nos equivoquemos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros tenemos un arma poderosa, y es la lengua, la palabra. Nosotros hablamos, y una palabra puede levantarnos como puede hincharnos. A veces una palabra, no hablo de malas palabras, hablo de palabras con intenciones, ¿no? Porque a veces pesa más una palabra con una intención, y nos estimula, y a veces nos pincha. Acá hay un gráfico que quería mostrarles, pero primero quería leer lo que dice el diccionario de lo que es la influencia. Dice: es el poder de una persona o cosa para determinar y alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Una palabra o una influencia puede cambiar hasta el rumbo de nuestras vidas. Todos somos influenciables, aún desde el vientre de nuestra madre. Cuando en los momentos de gestación un bebé percibe si en el ambiente hay violencia, si en el ambiente hay paz, si el ambiente no está en armonía. A pesar que está en una placenta y en un periodo de desarrollo, todos sus sentidos lo canaliza a través de la mamá. La mamá es la conductora, pero a su vez el ambiente también influye. Y eso marca, según los psicólogos, hasta los 5 años de desarrollo, lo que será el ser humano en toda su vida. Por eso esos 5 años son muy importantes de lo que absorbe la criatura, hasta que después de grande lo va desarrollando. Se forma el carácter, se forma la personalidad. Tenemos un ADN y una forma de ser que no se repite en nadie, así que cada uno es único. Y la influencia puede de alguna forma también afectar en el sistema nervioso. Yo me acuerdo situaciones de violencia que he vivido en ambientes, personas que a veces he conocido, familiares o amigos, de cómo los chicos, después de verlos de mucho tiempo, que ya no eran chicos sino que eran grandes, es como que les fueron marcando ciertos momentos de sus vidas, y eso realmente a veces afecta. Bueno, acá viene el gráfico. Acá hay 2 personas, ¿no?, que mutuamente transmiten ideas, conceptos, experiencias, cosas. Si bien la influencia se canaliza por la palabra, a veces la presencia de una persona, aunque no hable, influencia sobre otro. ¿No le ha pasado que a veces hay personas que son... Uno le pone términos actuales, una vibra, tiene algo que me levanta o me pincha, ¿no? Personas así, ¿no? Como que su presencia ya influye. La cara, la expresión, la cara es el espejo del alma. Y si una persona está mal, porque está preocupada, porque, qué sé yo, tiene una situación difícil, lo va a transmitir. Es un lenguaje la cara. Mi papá, por ejemplo, era una persona que hablaba muy poco y retaba muy poco con la palabra. Nunca me pegó. Pero cuando ponía una cara de enojo, patita de que te veo, salía corriendo. Porque sabía que detrás de ese enojo había un reto fuerte. Y lo que más me dolía de mi papá era cuando me cortaba el rostro. Me era indiferente por días. Era como si me faltaba el oxígeno. Y él sabía cómo apretarme.
Y a veces pasa eso, ¿no? Si queremos a alguien, es como que lo queremos castigar o corregir con una expresión, no te hablo por un tiempo, para así aprender, qué sé yo. Son formas de comunicarse. Esto es medio gracioso, pero es real. Miren esta imagen. La influencia de los medios electrónicos en nuestra vida. Yo siempre digo que todo es bueno, pero depende de cómo se use, ¿no? El ejemplo que pongo siempre es un cuchillo. Un cuchillo puede cortar una rodaja de pan como puede matar una vida. El cuchillo no es malo. En este caso, los medios de comunicación no se incomunica de alguna forma, porque a veces terminamos usando como medio para relacionarnos con otra persona a través de un celular, una computadora, lo que sea. Esto es una alarma, un signo que hoy tenemos que plantearnos cómo nos relacionamos. La otra vez me decía alguien, tuve 3 días sin celular y casi me muero. Le digo, escucha, si te morís por tan poca cosa, que vales tan poco. Porque en realidad, les voy a contar una experiencia, ya que la pastora se animó a contar una. A mí me pasó una vez, cuando mis hijos eran muy chiquitos, fuimos de campamento a Miramar. En Miramar hay muchos campings. Y entonces estábamos en una carpa, obviamente no había luz, teníamos que llevar el farol, o había luz del camping, pero no había televisor. En esa época no existían los celulares, existían esos ladrillos grandes, pero nada más, pero no eran celulares como los de ahora. No había videojuegos porque estábamos en el campo, y fueron 7 u 8 días muy divertidos para todos, que cada vez que nos encontramos lo recordamos, porque era hacer el fuego en una parrilla, porque no había gas para calentar, una olla que nos prestaban en el campamento, el termotanque había que calentarlo con leña, así que había que buscar la leña de temprano, tocaba a mí levantarme temprano, calentar el termotanque para después bañarnos. Es decir, todo natural. Y lo más divertido era la noche. Nos tocó 6 o 7 noches despejados, con mucho calor, y nos sentábamos en el piso mirando las estrellas, y creo que nos sabíamos todas las estrellas, porque una de las cosas que mi papá me heredó fue el conocimiento de lo que él sabía de las estrellas. Entonces me decía, esa que es media amarilla y está cerca de la luna es Marte, la otra es Venus, y así. Entonces yo le transmití todo eso a mis hijos, les contábamos cuentos, historias, todo alrededor del fogón, gratis. No gasté un peso en cuanto a consumo, más que la comida. El último día, cuando fuimos a la estación de tren en Miramar, pasamos por la ciudad, es decir, pasamos por la Tentación. Y había casas de videojuegos, de esos máquinas de flipper y todo, metegol y qué sé yo, ponían moneda ahí. ¿Para qué? Se me fue ahí la mitad del sueldo y los pibes enloquecieron. Entonces yo digo, ¿cómo a veces nos cuesta despegar de ciertas cosas que son no tienen precio? Porque es fácil poner una moneda para una máquina electrónica, pero lo difícil es dialogar y crear historias y tratar de buscar la forma de pasarla bien con el otro sin artificios. ¿Me siguen, no? Amén. Por eso acá no estoy hablando de valores, si se puede o no se puede, porque no es prohibitivo el tema, sino es para que reflexionemos cómo ciertas cosas nos pueden a veces alejar en vez de acercar. ¿Se entiende? Vamos a la palabra, pero todavía no nos busquen. Quisiera hablar de 2 personas influenciables, una para bien y otra para mal. La primera fue la reina Esther. Si alguno no conoce la historia, Esther fue una mujer que fue una extranjera, que vivió educada por su tío, que era como su papá, Mardoqueo, pero ella perdió a los padres, y era como la Cenicienta. ¿Vieron la historia de la Cenicienta? Que no tenía nada, y conoció a su príncipe, y por ese zapatito que perdió en una fiesta. ¿Quién conoce la historia de la Cenicienta? A ver si yo lo solamente. Bueno, es linda porque es una niña, una joven,
muy bonita, pero maltratada por las hermanas. Las hermanas eran feas, eran envidiosas, tenían todo lo contrario a lo que ella era. Ella era la que limpiaba el piso, una fregona, una sirvienta de la casa. Hasta la madrastra la tenía como de segunda categoría. Pero en el cuento dice que en una noche el rey hace una fiesta y invita a toda la gente del pueblo, y la madrastra y las hermanas ni siquiera le mencionaron a Cenicienta que tenían esa fiesta. Entonces una hada madrina, hoy diríamos Dios, se le aparece y le dice: mira, yo te voy a dar el deseo que esta calabaza que vos tenés acá, este zapallo, se va a convertir en una carreta muy linda, y estos dos ratoncitos van a ser los jinetes que te van a guiar hasta el palacio. Le da mágicamente una ropa y unos zapatos de cristal, se va a la fiesta, pero dice: tenés cuidado porque a las 12 de la noche se rompe el hechizo y todo vuelve a la normalidad. Esta chica que nadie daba nada, el rey o el príncipe se enamoró, la vio, se flechó, y entonces estaba por sonar el reloj a las 12 de la noche, salió corriendo y del apuro perdió un zapatito, ¿no? Entonces cuando vuelve a su casa, ya la carroza se convierte de vuelta en calabaza, los ratones vuelven a ser lo que eran de caballos, y así aparentemente terminó la historia. Hasta que el rey dijo: bueno, yo voy a ir casa por casa, y el que le calce este zapato va a ser la persona que lo perdió. Cuando llegó a la casa de Cenicienta, las primeras 3 que salieron fueron las hermanastras. Tenían unas patas más grandes que la cabeza, entonces a ninguna le entraba el calzado, hasta que no le queda otra que llamar a la hermanastra, a Cenicienta. Le entró el zapatito, y entonces cuando termina la historia, como toda la historia linda, se casaron, comieron perdices, fueron felices. Bueno, así fue la vida de Esther. Esther vivía en un país que no era el suyo, era una extranjera. No, era huérfana, y educada por su tío Mardoqueo, como su segundo papá, le inculcó toda la cultura que ella había perdido. Esto es importante porque vivía en un país con una cultura diferente, una religión diferente, una creencia diferente. Sin embargo, la influencia de su tío fue tan fuerte que en un momento, vamos a ver acá los 5 puntos, Asuero era el rey. Se divorcia de su esposa Basti. Antes los reyes, cuando se casaban, no sé ahora, pero antes, el rey vivía en su aposento y la reina vivía en el suyo. Era un palacio inmenso. Basti era linda, pero era muy rebelde ante el rey. Entonces cuando el rey hizo una fiesta, invitó a sus amigos, quería exhibir a su esposa. Y Basti dijo: no, yo voy a ir cuando quiero. Y entonces el rey se enojó porque no aceptó, la humilló públicamente y la echó del palacio. Entonces se separa de Basti. Y el segundo tramo es la elevación de Esther. Esther era una mujer, una chica que no la conocía nadie, no era de sangre real, pero sin embargo 12 meses ella y muchas chicas más vírgenes son preparadas en el palacio. 12 meses, miren qué instituto de belleza que tenía el palacio. La bañaban todos los días con aromas perfumados, con cremas especiales, peinados, cuidados. Y los eunucos, que eran personas preparadas, el eunuco eran sirvientes castrados en esa época para servir al rey, es decir, que eran personas dedicadas a eso. Una cultura opuesta y lejana a la nuestra. Esther tuvo gracia de Dios y terminó siendo la reina. Pero después de cada bendición viene la persecución. Aparece un tal Amán que odiaba a los judíos, porque en esa época donde estaba Esther eran personas paganas, personas que no creían en los judíos, en el pueblo de Dios. Y toda persona importante que pasaba por la calle tenía que inclinarse y reverenciarse.
como los creyentes de esa época no se inclinaban a ninguna persona ni a ninguna estatua, este Amán empezó a tenerle más bronca a los judíos, hasta que maquina una horca para matar a Mardoqueo y a todos los judíos. En la parte que sigue, la intervención de Esther, esto está en el capítulo 4 y 7, 4 al 7, Esther intercede para salvar al pueblo, influencia a su esposo, el rey, Asuero, para que el pueblo sea liberado. A todo esto, Amán y todos los secuaces le hacen firmar al rey un edicto de matar a los judíos. El rey no sabía que Esther era judía. Ella ayuna y organiza, influencia, ahora lo vamos a ver con más detalle, con su gente y también influenciada por Mardoqueo, a hacer un periodo de abstinencia, de ayuno, de oración y de búsqueda de Dios. Y entonces el rey dice, uy, pisé el palito, caí en la trampa. Porque un decreto real no se puede revocar. Es decir, una vez que él firmó matar a los judíos, no podía tirarse atrás. Entonces se le ocurre una estrategia que es darle armas a los judíos para que se defiendan del ataque de su pueblo. Por último, la salvación de los judíos, que mueren muchos, pero sin embargo consiguen la victoria. Ahora vamos al tema. El libro de Esther, capítulo 2, del 7-20, dice: Mardoqueo adoptó a Esther como hija suya, es decir, su tío, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba, es decir, era una chica enseñable. Uno de los principios de crecimiento en todas las áreas, uno tiene que ser enseñable. ¿Cuál es la barrera que produce separación entre ser educado y no ser educado? Y muchas veces el orgullo personal. Es decir, esto pasa en la escuela, pasa en todos los ámbitos. Y sobre todo también en la educación de padres a hijos. Es decir, cuando el hijo no es enseñable, no quiere que el padre lo enseñe, sobre todo cuando entra en la etapa de la preadolescencia, que se la sabe toda, entra en una crisis y a veces no quiere acatar los consejos del padre. Porque la influencia a veces puede ser más por los amigos que por los propios padres. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y a veces los amigos se influenciaron para mal que para bien? Y uno les educa y les dice y les pone límites, le dice, mira que esto es peligroso. Sí, sí, todo bien, pero después salen a la calle, se encuentran con los amigos y hacen lo que quieren. Timoteo, Pablo dice en 2 Timoteo, Loida era la abuela de Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo. Eunice es su mamá. Y enseñaron a Timoteo, que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Si le dieron una educación, acuérdense que no es como una sociedad nuestra ahora, que no hay educación, no está ensamblada la educación religiosa con la educación laica. Antes, la educación religiosa o la escritura estaba incluida en la familia. Estamos viendo, ayer empezamos a ver con Lidia y Luciano esta serie Annie, que es muy linda, se la recuerdo, la vamos a ver, creo que nos va a llevar todo agosto a verla, son 2 o 3 capítulos por sábado que estamos viendo, ¿no? Es una película de Netflix muy linda. Y habla de las primeras familias colonas de Norteamérica, donde la familia, muy parecida a la familia Inga, tenían costumbres que son muy opuestas a la nuestra, diferentes. Yo no hablo de mejor o peor, pero diferentes. Pero sí se respetaba mucho el seno familiar, ¿no? Hoy vivimos en sociedades donde las familias están disociadas y ensambladas, y en base a eso hay que reconstruir de vuelta una vida, ¿no? Pero nos pasa todo. Pero el respeto hacia los padres, en esa serie, que es un poco el perfil de la época, era muy importante. Mi papá, a mi abuela le decía de usted, lo trataba de usted, por ejemplo. A mí me costaba a mi papá decirle de usted. Yo decía, che, viejo, pero con mucho amor, ¿no? Pero es como que hay ciertos rasgos que es como que se van perdiendo, ¿no?
Esther tenía la característica de una chica educada por un papá, o un tío, perdón, Mardoqueo, que la educó bien. No importa que era una sirvienta o una chica, hoy diríamos, pobre. Porque la pobreza, primero que no es que te indemnifica, te dignifica. Uno por ser pobre no pierde la dignidad. Pierde la dignidad cuando hace cosas que no corresponden, pero no pasa por ese lado. Es decir, enseñar que tener lo bueno, lo poco o lo mucho, pero tenerlo y administrarlo para bien, eso es una forma de influenciar sobre el otro. Esther era una mujer valiente y con sabiduría. Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa de donde estaba viviendo Esther, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noche de día, y también mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Esto dijo Esther, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esto también hoy suena extraño, pero no podía nadie entrar. El rey, ¿qué hacía? Juzgaba al pueblo, ¿no? El rey hacía de juez y estaba con la corte juzgando al pueblo. Nadie podía interrumpirle sin que el rey lo haya llamado, ni aun la esposa. Eran leyes de esa época. Hoy diríamos que locura, ¿no? Pero era... Entonces, Esther rompió la ley, quebró ese decreto con su presencia, sabiendo que si ella interrumpía lo que estaba haciendo su esposo, que era dirigir al pueblo, juzgarlo, en un palacio, podía costarle su propia vida. ¿Por qué? Porque su objetivo no era ella, sino era tratar de impedir que avance la persecución hacia su pueblo. Interesante. Esther 4:15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Ayuno, oración, ayuno y fe en Dios. Eso es lo que tenía Esther. El hombre le puso en el trono para reinar, pero Dios la puso para salvar. Hay una diferencia muy grande en esto. Uno no tiene un cargo en la vida para enseñorearse del otro, sino para servir al otro. Jesús dijo, y lo cité acá, el que quiere ser mayor tiene que ser servidor de los demás. Este es el principio. Nuestra sociedad está conformada por una actitud competitiva donde cada uno quiere avanzar, no importa si le serrucha el piso al otro. Porque es una sociedad egoísta. Esto que se llama hoy la meritocracia, que se predica mucho y que no tiene nada de evangélico, porque la meritocracia tiene que ver con yo me lo gané, me lo merezco, y el otro que me importa. Y eso, si no hay una sociedad ni un sistema que a nosotros nos propicie la oportunidad, por ejemplo, de estudiar, ¿qué pasaría si esta sociedad, hablo de Argentina, el estudio sería un costo económico? ¿Qué pasaría con la facultad como la UBA, donde uno tiene acceso y extranjeros también pueden estudiar gratuitamente sin un costo? ¿Qué pasaría con mucha gente pobre que no tiene acceso porque tendría que pagar, por ejemplo? Entonces la meritocracia es dañina en sí misma porque busca resaltar los méritos de uno y no lleva a la sociedad en conjunto a ser contenida. Una sociedad tiene que ser contenida, sobre todo una sociedad que está en peligro como la nuestra. Me van siguiendo. Entonces, no es cuestión de que yo me lo merezca, es cuestión que haya un medio que a mí me dé las facilidades y las herramientas para poder ejercer lo que yo estoy haciendo. Ese es el sentido comunitario. Hablaron otra vez con vos, pero con respecto a la jubilación. En una época había acá jubilación, ¿se acuerdan? La llamada jubilación
de capitalización, que eran las AFJP. No sé si alguno cayó en la volteada. Bueno, eso fue una forma de instar a la gente a que invierta en la jubilación como si sería una caja de ahorro. Pero la verdadera jubilación es de reparto. Porque lo que yo aporto no es que lo guardo en el banco para que yo lo voy a cobrar cuando sea anciano, sino que lo que yo aporto entra por ANSES y se reparte a los ancianos o a los jubilados actuales. Por eso es una jubilación solidaria que está pensada en ayudar a los otros que hoy están jubilados. ¿Se entiende? Es decir, acá no hay mérito, acá hay aporte comunitario donde todos nos favorecemos. Pasa con los impuestos, a veces uno no sabe por qué paga la BL, por qué paga ARBA o por qué paga tal impuesto. Los impuestos van al municipio para que el municipio le preste el servicio a los ciudadanos. Por eso hay hospitales gratis, si no, no podría haber hospitales gratis. Después podemos discutir las políticas si son buenas, malas, corruptas o no corruptas, eso es otro tema. Pero todo servicio en la comunidad tiene que tener una influencia para bien. Por eso, cada decisión que hace el que gobierna es una decisión que influencia para bien o para mal. Sabemos los cristianos que Dios tiene la última palabra. ¿Amén? Amén. Pero en la tierra hay hombres que Dios los puso. O el pueblo los eligió. Ahí entra el punto de convergencia, ¿no? Que uno tiene que reflexionar. Esther no estaba para reinar y decir, yo soy la reina y ahora voy a hacer lo que la Dolce Vita me permita, sino se atingió en su corazón porque su pueblo estaba mal. Es decir, diríamos que era una persona que sintió el dolor aunque no estaba en medio del dolor. Porque uno puede tener empatía aunque no viva en el lugar. A veces a usted no le aflige ver gente en la calle, aunque sea por televisión, o cuando pasa por el colectivo, y no quiere decir que uno se va a vivir en la calle. Pero cuando somos sensibles a eso es porque nuestro corazón está de alguna forma tocado por la sensibilidad social. ¿Amén? Amén. Jesús dijo, tengo compasión por la gente que no tiene quien las oriente, que andan como ovejas sin pastor. Eso es una frase tremenda. Para esto vino Esther a la tierra, para un propósito. Ser reina, pero no reinarse en los demás, sino servir a los demás. Para pensar, ¿por qué la integridad, piedad, cautela y valor de Esther y Mardoqueo fueron vitales para salvar a los judíos y a ellos mismos? Acá hay palabras clave. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona que no se dobla a las circunstancias, que mantiene sus principios. ¿Hay personas íntegras? Claro que las hay. No somos íntegros totales, pero tratamos de ser íntegros. O deberíamos ser íntegros. La piedad tiene que ver con la devoción, es decir, la persona que tiene una devoción espiritual hacia, en nuestro caso, a Dios. Es decir, no somos personas que no creemos. Porque creemos, tratamos de crecer en base a nuestra fe. La cautela. Eso a veces carecemos, ¿no? Ser cautelosos. Por ahí no es el tiempo de hablar, de actuar, pero ser cauteloso, ver la situación. Y el valor, la valentía de enfrentar la situación a pesar de las circunstancias. Por eso siempre a mí me ha asombrado personas, y sobre todo mujeres, porque esto es hay que reconocer a las mujeres, somos 3 varones contra el resto de mujeres. Pero hay que reconocer que son valientes por naturaleza. Porque paren, nosotros no sé si pariríamos o nos aguantaríamos el parto, seguro que no. Enfrentan la desgracia a pesar de todo lo que eso conlleva. Las circunstancias la enfrentan con mucho valor, con mucha fuerza. Nosotros, entre comillas, el sexo débil, lloramos quizás o somos más flojos. Porque hay más viudas que viudos. Porque no aguantamos. Porque no aguantamos. Esa es la estadística. La mujer se levanta, pelea, sigue adelante. ¿No? Y
Nosotros, como decía Dante, nos duele la muela y ya pensamos en el mundo adelante. Ay, me duele la muela, me voy a enfermar. A la mujer le duele la muela, la cabeza, la pierna, los pies, todo. Está con su periodo, todo, y tiene que seguir adelante. Cocinar para sus hijos, ir a trabajar, qué sé yo, un montón de actividades. Dicen que ustedes pueden abarcar muchas cosas y son muy objetivas para abarcarlo. Nosotros no podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Así son. El sexo es fuerte. Esther era una mujer con temple, con valentía, y influenció para bien. Bueno, esto es una pregunta. ¿Qué estás haciendo en tu vida para Dios? Porque Mardoqueo tuvo éxito con ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo éxito? Bueno, esperar en Dios. Hay tiempos, hoy decía no sé quién, hay que esperar en Dios. Nos cuesta esperar, somos pacientes, impacientes. Confiar en Dios, ser sumiso a la voluntad de Dios. Ser fiel a Dios y obedecer a Dios. En una palabra, depender de Dios. Ese es el secreto. Hay un refrán oriental que dice, si tiene solución, ¿por qué preocuparse? Si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Pero no se preocupa. Tendremos que ocuparnos, no preocuparnos. Jesús dijo en Mateo 7, no se preocupen, no se angustien por el día de mañana. Cada día tiene su afán. Dios obra a favor de Esther. 5, del 1 al 8, dice, aconteció que en el tercer día se vistió Esther su vestido real, se puso ya en pompa de princesa, de reina. Entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real. Enfrente de la puerta del aposento, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Es decir, un buen paso que Dios estaba con ella, un signo que Dios estaba con ella. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Es decir, el rey le daba todo a la reina. Ella lo único que quería era salvar al pueblo. Ni pensó en ella. ¿No pasa con las mamás a veces que se privan de pequeñas cosas en favor de los hijos? Porque Dios también es padre y madre, es decir, Dios es completo. Dios, dice Isaías, como una madre me has cuidado, Señor. Y nos tiene como la gallina tiene a los polluelos, bajo sus alas. Y así somos nosotros, o ustedes, sobre todo mujeres, cuando tienen que privarse de algunas cosas en beneficio de los demás. Vamos ahora a la influencia negativa. En Mateo 14:3, ¿se acuerdan de Herodes? De Herodes había prendido a Juan. Hubo muchos Herodes, el grande, el tetrarca, Herodes Antipas. La familia de Herodes eran como muchos que están en las provincias, que son pseudo, tienen un pseudo gobierno, ¿no? Y gobiernan ahí como patronos de campo, de estancia. Bueno, Herodes tenía toda la familia metida. Y uno más corrupto que el otro. Le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Vamos a ver quién era Herodías. ¿Por qué causa había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel? Esto es interesante, miren lo que dice ahora. Porque Juan decía, no te es lícito tenerla. ¿Cuál era el problema que tenía Herodías con Juan el Bautista, por lo cual le acechaba y deseaba matarle? Es decir, ¿por qué Herodías quería sacárselo encima? Pero Herodes lo acechaba y deseaba matarle y no podía. Voy a explicar por qué, porque si no queda un hueco. No podía, porque Herodías había dejado a su esposo y se metió con el hermano. Hubo un tema familiar ahí, afectivo, de amantes. Y Juan Bautista, que no tenía pelo en la lengua, lo denunció. Le dijo, vos sos una mujer que está haciendo esto y vos ante el público. Entonces la mujer, acá y acá, dice, a este se la doy. Y como soy influenciable, voy a pedir que lo maten a Juan. Si muchas personas piensan que callar al profeta
callan el silencio del interior. Algo parecido pasó con, no estaba en mi argumento, pero me viene a la mente, con David. David cometió adulterio ¿con quién? Jezabel, ¿no? Y cuando quedó embarazada, quiso primero taparlo con Uría, el esposo, le quiso convencer de que tenga relaciones con su esposa para tapar el chanchurro que le había tenido. Como era más íntegro Urías que David, le dijo, yo no puedo acostarme con mi esposa, aunque es mi esposa, porque en el campo están peleando mi gente. Y entonces, ¿qué hizo Urías? Íntegro, una persona íntegra. Durmió en la puerta del palacio, pero no entró en la habitación. Entonces David buscó vino, lo emborrachó bien, y dijo, bueno, ahora mamado seguramente que lo voy a mandar al cobertizo. Y el tipo mamado y todo, dijo, no, yo, señor, no voy a meterme con mi esposa porque y se quedó ahí. Así que estaba lúcido, aunque estaba borracho. Y David dijo, ahora con qué lo... Entonces se le ocurrió el plan C. A, B, C, fracasó el C. Voy a tratar de que en el campo de batalla lo pongan solito, cosa que el enemigo lo mate a flechazo. Así firmó el siervo de Dios, David, ¿no? Y murió Elías. Entonces, bueno, ya está, muerto el perro, muere la rabia, ¿no? Ante Dios todo queda oculto, pero todo no queda oculto, sale todo a luz. El profeta que tenía David, Natán, le dijo, ajá, Dios te va a decir algo. ¿Y por qué lo tocó? ¿Por qué lado lo tocó a David? Por la parte que él tenía como fortaleza. Porque todos tenemos debilidades y fortaleza. La debilidad de David era las mujeres, la fortaleza de David era la justicia. Él no aceptaba la injusticia. Entonces le cuenta un cuento, le dice a David, Natán, le dice, mira, había un rey que tenía mucho ganado y había un pobre que tenía una sola oveja y este rey avaricioso le robó la oveja al pobre. Y David se le chispoteó y dijo, ajá, ¿dónde está ese que lo voy a agarrar y lo matar? Y entonces Natán le dijo, vos sos ese, porque te apropiaste de una mujer ajena y mataste a tu fiel amigo que te servía en la batalla. Es decir, no pudo tapar. Pero como Dios construye sobre ramas torcidas, de David, con la relación con Betsabé, el segundo hijo que ella quedó embarazada, nació Salomón. Que de Salomón viene la descendencia de Jesús. Así que bueno, estas cosas, ¿no? Me van siguiendo como a veces nosotros metemos la pata, pero Dios tiene misericordia y vuelve a encauzarnos. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija Herodías danzó, muchos dicen que se llamaba Salomé, según los historiadores, y agradó a Herodes, por el cual éste prometió conjuramento darle lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Fíjense, el mismo paralelismo que el rey Asuero. Lo que me pidas, seguramente le habrá dicho, te doy la mitad del reino, la corona, el oro, todo lo que vos quieras. Porque el tipo era un viejo verde, perdónme la expresión. Y cuando vio que esta empezó a danzar como Shakira, con esa danza de los velos que tenían antes, se le fue los ojos, borracho y todo, dijo, pídeme lo que me quieras, hermosa, yo te voy a dar todo, le dijo. Y entonces esta dijo, chao, esta es mi oportunidad. ¿Pero por qué? Porque estaba influenciada por su mamá, la mala influencia. Y terminó con la muerte de uno de los más grandes profetas, Juan el Bautista. Eso es interesante. Vamos a ver la influencia de las redes sociales, vamos a divertirnos un poquito. Acá hay un cómic que me gustó. Dice, ¿dónde estaba? No sé si lo leen ahí. ¿Dónde estaba? No respondiste a mi mail, mi mensaje de texto, no veo nada en tu blog, no actualizaste el muro de Facebook, es como si te hubieses tragado la tierra. Esto a mí me causó gracia. Le trajeron una chica que estamos ministrando con Digna, una pastora, vino enojada porque dice, mira, pastora, dice,
No, me clavó el visto y no me respondió. Ya lo quería agarrar al otro y incendiarlo más o menos, ¿no? Y yo le decía, pero parece que acabó la pila del celular, la batería, o está haciendo otra cosa. No, hace 10 minutos que me clavó el visto, y 10 minutos, y voy para 11, y si no me responden en 12 minutos voy a agarrarlo del cogote. Algunos se sienten identificados. La otra dice, ¿no leíste mi Twitter? Dice, oh, siento. Dice, yendo al baño, vuelvo en 5 minutos. ¿Vieron que hasta parecería que los espacios que uno deja sin responder es como que el otro está tramando algo? Lidia no tiene ese problema, porque ella no usa celular. Los enfermos somos nosotros, ¿no? Pero pasa. Es decir, la influencia a veces de la especulación que uno hace de las circunstancias. Puse esto como algo cómico, pero pasa como a veces nosotros nos hacemos manijas por cosas que no sabemos si son. Seguramente no me saluda más porque se enojó conmigo. Y por ahí no me saluda porque no tuvo oportunidad de saludarme. Pero somos influenciados por nosotros mismos también, para bien o para mal. Hay influencias más terribles que esto, pero tenemos que pensar que el medio ambiente influencia. ¿Se acuerdan de la... por ahí soy muy monotemático, lo conté varias veces, pero siento de contarlo. ¿Se acuerdan del chico que robó unas zapatillas? ¿Quién se acuerda? Bueno, la mayoría quizás no. Una vez, trabajando en un hogar de chicos, nos reunimos con otros hogares y la directora de un hogar de chicos de la calle contaba que Juancito era un chico de 10 años que lo estaban conteniendo de ese hogar y lo habían llevado preso a la policía en la comisaría por robar un par de zapatillas. Entonces ella fue a la comisaría, Juancito estaba ahí como un pollito mojado, y le dijo, ¿qué te pasó? Si, bueno, no te faltan zapatillas en el hogar. Claro, en el hogar tenían zapatillas económicas, los que le donaban, vieron que a veces los hogares reciben donaciones. Y él había robado unas Nike, unas zapatillas de Nike. Se las robó a alguien y se las puso. Y entonces le dice, ¿pero por qué robaste, Juancito, las zapatillas Nike si vos no estás descalzo? Dice, porque yo quiero ser persona. Había un refrán, una propaganda que decía, sea persona, use Nike. Es decir, la identidad para él era usar unas zapatillas, ¿no? Es decir, ¿se dan cuenta cómo la influencia publicitaria, que hasta es diabólica a veces, puede hacernos a nosotros pensar que somos personas porque usamos una zapatilla? ¿O porque tenemos un título universitario? ¿O porque hemos logrado cosas, somos mejores? Somos personas porque somos personas, porque nos creó Dios. Pero perdonamos la identidad por cosas superfluas. Y eso es algo que tenemos que nosotros fortalecernos. Por eso dice Pablo en Romanos, no se conformen con este mundo, renueven su mente, transformando la sociedad. Nosotros somos agentes de transformación, no nos puede transformar la sociedad a nosotros. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Es una analogía, es un símbolo que está bien ilustrado en la Biblia. El deseo. Dios le dijo, vas a comer de todo, pero de ese árbol no comas. El deseo produce la ejecución de los sentidos. Vio la manzana, o el fruto, no sabe si una manzana, vio el fruto, el segundo sentido la tocó, el tercer sentido la gustó, olió, el olfato, ¿no? Otro sentido, y el quinto oyó que Dios venía. Y ahí el hombre se cabulló y se escondió porque se vio que estaba desnudo. Es decir, fíjense cómo se despertaron los sentidos en aras de ¿qué? De desear algo que no les competía desear. Yo conocí una persona de otro lugar, no de acá, que un día se empeñó económicamente para lograr hacer una fiesta de 15 años. Bueno, lo voy a decir, un pariente que ya no nos vemos, ¿no? Igual no voy a dar nombre.
como todo italiano, quería que su hija tenga la mejor fiesta. Y mi papá, que siempre fue una persona cauta y sobria, en lo económico, le decía a su cuñado, le decía, mira, Rafael, vos no ganás para dar una fiesta. Dale lo que puedas a tu hija, pero no, yo a mi hija, lo último suspiro que voy a hacer en la tierra va a ser la fiesta. Bueno, fue el último suspiro porque casi se infarta, porque se endeudó hasta la coronilla, casi puso la iglesia, la casa, la hipotecó para sacar un préstamo, para una fiesta. Porque sus compadres también hacían fiestas grandes, costosas y elegantes. Esto a mí me dejó muy marcado. Yo tenía 10 años cuando vi esa escena, pero llorando a mi tío porque venían los acreedores y casi le embargan la casa, por desear lo que no podía estar en su alcance. Tenemos que ser cabales, cautos y sabios en lo que podemos tener y lo que no podemos tener. Dice Pablo, el verdadero contentamiento es saber que tenemos ropa, alimento, techo, y dar gracias a Dios porque tenemos eso. La ambición mal canalizada puede terminar en perdición. Por eso la influencia social, la influencia de los medios, tenemos que ser muy astutos